Bien, jóvenes, entonces, como ya hemos visto en las diapositivas y en el video acerca de qué es una expresión algebraica, qué es un término algebraico, ahora vamos a analizar cuáles son las partes de un término algebraico. Las partes de un término algebraico está representado por esta representación. En este caso, un término algebraico tiene signos. Los signos pueden ser positivo, negativo, cualquiera de ellos. Está compuesto representado por una constante. Esa constante representa un coeficiente que es el número, ¿correcto? ¿Qué más tiene? Tiene variables, o también se llama parte literal, variable parte literal. Y esta variable parte literales está representado por exponentes, entonces también tiene exponentes. Entonces, un término algebraico tiene cuatro partes: signos, coeficientes o constante, tiene variable o parte literal y está compuesto por exponente. Todo eso representa una sola expresión, por eso el nombre de término algebraico. Bien, entonces partiendo de la identificación de las partes de un término algebraico, vamos a identificar algunos términos algebraicos con lo que acabamos de ver de sus partes. Entonces, término algebraico que tiene signos, que tiene coeficiente, tiene variables y tiene exponentes. Ya está, esos son entonces las partes correspondientes. Bien, identifiquemos a ver qué signo tiene esta expresión algebraica. ¿Qué signo tiene? Signo negativo, coeficiente 6, variable xy, x, punto y coma y exponente 2. No solamente tiene 2, también representa 1, porque cuando la variable no tiene signo, no tiene exponente, se representa la unidad. Acuérdense eso, chicos, ¿ya? Muy bien, seguimos. Coeficiente, signo. Si no tiene signo, se sobreentiende que es un signo positivo. Coeficiente, si no tiene coeficiente, ya hemos dicho que es la unidad, acuérdense. Variables, x, y, z. X, y y z. Si hay tres variables, se supone que tiene que haber tres exponentes. 3, cuando no tiene exponente, ya sabemos cuánto es la representación. 3, 1 y 1, esos son los exponentes. Finalmente, signo positivo, constante coeficiente, representa 10, variables ABC, A, B, C, exponentes 3, 1 y 5, 3, 1 y 5. Eso entonces son la identificación de las partes que tienen los términos algebraicos. Bien, conociendo ahora los términos algebraicos, vamos a dar qué son los términos semejantes. Ya, los términos semejantes son aquellas expresiones algebraicas que están compuestos por la misma variable acompañado por los mismos exponentes. Conclusión: dos términos son semejantes cuando ambas expresiones algebraicas tienen la misma variable con el mismo exponente. No debe variar ni la variable ni el exponente. Entonces, esa es la identificación de términos semejantes. Bien, acá tenemos tres formas de identificar términos semejantes. A ver, para saber si son términos semejantes, solamente debo observar las variables. XY, entonces son términos semejantes. Ahí está, son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable acompañada por los mismos exponentes. En el segundo caso, observemos que aquí sí cambia, miren. Tienen la misma variable, pero no tienen los mismos exponentes. El exponente de A es 3 y el exponente de A es 1. Suficiente.
Cuando uno de ellos no cumple, entonces inmediatamente esto no son términos semejantes. No son términos semejantes, porque no está cumpliendo con la condición respecto a la variable y al exponente. En el siguiente, también parece que no son términos semejantes, pero observemos, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, x cuarta, aquí tengo x cuarta, represento y, aquí tengo y, son iguales, tienen los mismos exponentes, entonces esto también son términos semejantes. Entonces, esa es la manera de identificar cuando dos términos son semejantes. Bien, ahora, a través de los términos semejantes, entonces analicemos este primer término y este segundo término. Ahí está. Dice que el término 1 y el término 2 son semejantes. Entonces, si son semejantes, ¿qué debe tener? La misma variable acompañado de los mismos exponentes. ¿Qué es la variable? X exponente 3, X exponente B, ya. Entonces, aquí está la condición. Observen. Si el exponente es 3, entonces B representa 3. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Tienen la misma variable acompañada por los mismos exponentes. Y con respecto a Y, observen aquí, observen por favor, si Y es exponente A y Y es 5, se supone que Y vale 5. En conclusión, aquí B representa aquí 3 y A representa 5. Bien chicos, entonces como ya hemos identificado cuando dos términos son semejantes, ahora vamos a relacionar esa identidad con algunos ejercicios de aplicación, donde el grado de dificultad ahora ya se presenta. Bien, entonces vamos a dar solución a estos dos ejemplos que tienen que ver entonces con ¿con quién? Con términos semejantes. Dice, se tienen los siguientes términos semejantes. Aquí expresa términos semejantes. Entonces significa que este término algebraico es semejante con el siguiente. O sea, son dos términos algebraicos. Y de esos términos algebraicos yo quiero hallar el valor de m más n. Muy bien, vamos a darle solución. A ver, ¿qué debemos hacer? Vamos a representar nuevamente los dos términos algebraicos. Menos 3x m menos 1 y a la séptima, punto y coma, 4x a la quinta y 2n más 3. Ya. Entonces aquí, ¿qué son? Son términos semejantes. Ya. ¿Qué pasa si son términos semejantes? Si son términos semejantes que tienen la misma variable acompañado del mismo exponente. En conclusión, el exponente de x y el exponente de x que son iguales. Y el exponente de y con el exponente de y también que son iguales. En conclusión, m menos 1, aquí es igual a 5, cortamos ahí, y 2n más 3, aquí es igual a 7. Muy bien, entonces ya representamos una ecuación sencilla. Ya sabemos que uno que está restando va sumando, m es igual a 5 más 1, entonces m equivale a 6. Ya está, m vale 6. Otra ecuación con la variable n, 3 que está sumando, pasa restando, 2n es igual a 7 menos 3, 2n es igual a 4, 2 que multiplica, dividiendo, entonces, ¿cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 representa 2. Ahí está, entonces ya tenemos ambas incógnitas. Ahora, lo que nos pide el problema es que hallemos la suma de m más n. Entonces, sumando m más n, ¿cuánto nos sale? Nos sale 8. Entonces, 8 es la respuesta a este ejercicio de aplicación. ¿De quién? Identificando términos semejantes. Bien, ahora vamos a reforzar este conocimiento a través de otro ejemplo.
ejercicio de aplicación. Dice, si A y B son términos semejantes, hallar X más Y. Lo mismo que el anterior. Entonces aquí observamos que este término representado por A y este término representado por B, que son términos semejantes. Ya. Entonces, si son semejantes, que deben tener la misma variable acompañada por el mismo exponente. Significa que el exponente de m, ¿con quién va? Va con el exponente 18 del otro término. Significa que el exponente 24, ¿con quién va? Con el exponente 4x más 5. Por tener entonces el mismo valor de la variable. En conclusión, 13x menos 6, ¿a qué es igual? 13x menos 6 es igual a 18 porque es la variable m. Cortamos aquí y con la variable n, entonces 4 más 5y equivalente a ¿cuánto? A 24. Y nuevamente tenemos la solución de una ecuación sencilla. Muy bien, 3x es igual a 18. Saben que 6 pasa con más 6. 3x es igual a 18 más 6. Representa 24. 3 que multiplica, va dividiendo. Y 24 entre 3 equivale a 8. Ya tengo el valor de x. Lo mismo aquí. 5y es igual a 24. 4 que está sumando va restando. 5y es igual a 20. Y es igual a 20. 5 que multiplica va a dividir. Y esa división representa 4. ¿Okay? Ya tenemos el valor de x y el valor de y. Y lo que nos piden, el problema es cuánto representa x más y. Entonces x más y representa 12. Y esa es la respuesta. Muy bien. Entonces aquí hemos visto dos ejemplos casi similares en la identificación de los términos semejantes. Entonces ese es el grado de dificultad que ustedes, ahora que están en primero, van a encontrar con respecto a la identificación de dos términos semejantes. Entonces, chicos, nos vemos en el próximo video. Bien, chicos, entonces ahora vamos a reforzar los ejercicios de aplicación a través del grado de dificultad que vamos a encontrar entonces en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, como hay un grado de dificultad, lo vamos a hacer paso a paso. Inclusive, tenemos alternativas para llegar a esa respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Es lo mismo, a ver, pero sino que vamos a encontrar un grado de dificultad. Para eso, veamos. Si yo tengo un primer término representado por 6x al cubo y un segundo término aquí representado por 4x al cubo, entonces, ¿quiénes son los coeficientes? Los coeficientes 6 y los coeficientes 4. Si los coeficientes 6 y 4 y me piden la suma, simplemente voy a reducir los coeficientes. Entonces acá sería 6 más 4 sería 10. Y como ya sumé los coeficientes, se supone que se va a colocar o se va a representar por la misma variable, porque son términos semejantes. O sea, a eso vamos a llegar con las alternativas. Bien, entonces nos ponemos a resolver identificando todo lo que tiene este problema. Bien, primero bajemos los términos. Término 1 está representado por 3 más m exponente x, variable x con exponente 4m menos 7. El término 2, coeficiente 5m, variable m más 11. Ya, ¿qué son? Términos semejantes. Son términos semejantes. Ya, semejantes, ¿correcto? Y nos piden hallar la suma de los mismos. Ya, ¿la suma qué significa? La suma significa que voy a reducir los coeficientes. Esa es la suma. Entonces, la suma de los mismos. Suma.
primer coeficiente, 3 más m, le voy a sumar con el otro coeficiente que viene a ser 5m. Ahí está. Y entonces esto de aquí es la suma de coeficiente y no debo olvidar que la variable es x. Puedo tomar cualquiera de ellos. Voy a representar como m más 11. Pero ¿por qué tomo cualquiera de ellos? Como son términos semejantes, chicos, ¿qué les he dicho? Los dos tienen el mismo exponente. Los términos semejantes tienen la misma variable acompañada con los mismos exponentes. La parte de la constante o coeficiente no son iguales en ese caso. Por eso, como me piden la suma, estoy sumando el coeficiente t de 1 más el coeficiente de t2. Ya, entonces ahí esto va a tener que salir una de las alternativas. Ya, entonces, como son términos semejantes y tienen la misma variable, entonces aquí está la condición. ¿De qué? De que 4m restado con 7 es igual a m más 11 porque son iguales, tienen el mismo exponente. Ahí, chicos, ¿qué vamos a encontrar? El valor de m. A ver, ecuación, traslación de términos. El menos 7 se va al otro lado, está con menos, pasa con más, y m está con más, pasa con menos. Entonces, el orden sería 4m menos m igual a 11 más 7. M pasa con menos y menos pasa con más. Ya, reducción, 4m menos m es 3m y 11 más 7 representa 18. Entonces sería acá 18 entre 3. 3 que multiplica divide, por lo tanto m equivale 18 entre 3. Ah, muy bien, es 6. Entonces el valor de m vale 6. Bien, ¿qué voy a hacer con este valor numérico? Este valor numérico va a estar representado en la suma. Entonces vamos aquí. 3 más 6, porque m vale 6, más 5, y aquí represento el 6. Eso viene a ser los coeficientes de la suma. Represento x, la variable, y también igual manera represento el valor de m, 6 más 11. Por lo tanto, yo ya tengo la variable es x a la 17. Bien, vamos aquí. 3 más 6 es 9 y 5 por 6 representa 30. Recuerden que una multiplicación está acá, es la operación ordenada, y aquí entonces sería ¿cuánto? 39. Entonces 39x al exponente 17 vendría a ser la respuesta de ¿quién? De la suma de estos dos términos que son semejantes. Por lo tanto, esto vendría a ser la alternativa. Bien, chicos, entonces con esto terminamos de identificar el grado de dificultad que podemos encontrar nosotros entre dos términos semejantes. Bien, el siguiente paso es la participación de ustedes en la parte virtual. Bien, chicos, ahora continuando con la reducción de los términos semejantes, ya hemos visto cómo se plantea la reducción. Vamos a resolver algunos ejercicios de aplicación con el grado de dificultad que puede tener entonces esta reducción de términos semejantes. Bien, a ver, veamos. Dada la siguiente reducción de los términos semejantes. Esta es la expresión. De esta expresión yo quiero hallar el valor de m más n. Quiero hallar el valor de m más n. ¿Ya? Bien. Tengo alternativas para llegar a esa respuesta. A ver, observamos aquí. Acá hay una suma de dos términos semejantes y aquí está la equivalencia o la igualdad. Entonces significa que lo que está en la izquierda es igual a lo que está en la derecha. Y como estamos hablando de reducción de términos semejantes, entonces esto podemos nosotros reducir.
¿Con respecto a quién? Con respecto a los coeficientes. En ese caso los coeficientes son menos 4 más 13. Y esto de ahí va acompañado de la variable x a la quinta. Y esto es equivalente a mx 12n menos 3. Entonces, aquí en una reducción de números, menos 4 más 13 es cuánto es 9, ¿no? O si no, 13 menos 4 es 9. Entonces representaríamos aquí 9x a la quinta, equivalente a mx 12n menos 3. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Como ya hice la reducción, estas dos cantidades son iguales. Si son iguales, ¿qué significa? Que tienen el mismo coeficiente acompañada de la misma variable. Entonces, como son iguales, como son idénticos, m representa 9, cortamos, y 12n menos 3 equivale a ¿quién? Equivale a 5. Exponente con exponente son iguales. Por ecuación simple, 12n es igual a 5 más 3. 12n es igual a ¿quién? A 8. Y sabemos que 2 que multiplica divide, 8 entre 2 equivale a 4. Entonces el valor de n es 4 y el valor de n es 9. Ahora vamos a hallar lo que nos pide el problema. La suma de m más n. Entonces para nosotros m más n ¿cuánto es? Es 13. 9 más 4 es 13 y eso vendría a ser la respuesta. Por lo tanto, al marcar la alternativa, entonces esto es, la alternativa B es la respuesta. ¿Ya ven? Entonces ese es un caso de reducción de términos semejantes. Bien, chicos, vamos ahora a la siguiente expresión. Ya. Aquí nos hablan de reducción de términos, dice, reducir las expresiones. En otras palabras, vamos a reforzar la parte de términos semejantes. La reducción es minimizar a través de la suma o la resta las expresiones algebraicas que son semejantes. Si observamos en la letra A, los tres términos que están identificados son semejantes. X cuadrado y octava, igual manera. Entonces, en la reducción tiene que ver con los coeficientes. Entonces, acá tengo 5, bajaría menos 7, y acá sería menos 1. Recuerden ustedes, cuando no está identificado, sería la unidad. Y lógicamente, esto va acompañado de la variable. Ya está. Bien, y aquí vamos a reducirlo. A ver, 5 menos 7 es menos 2, ¿no? Y menos 2 menos 1, si no es igual se suma. ¿Cuánto es, chicos? Menos 3. Muy bien. Menos 3, ¿acompañado de quién? De la misma variable. Ya está. Esta es la reducción del primer ejemplo. O sea, se reduce los coeficientes. En el segundo caso, ya aquí ya está determinado. Está con el signo más, con el signo menos. El anterior estaba separado por comas y lo que tenía que ir a la reducción. Entonces aquí, a cuadrado, a cuadrado, a cuadrado, entonces puedo reducir sus coeficientes. Entonces los coeficientes vendrían a ser 12 más 16 menos 25 y recuerden que tienen que acompañar la variable. Ya, 12 más 16 es 28 menos 25, ¿cuánto es? A ver, aquí bajamos si gustan y sacamos la respuesta final. 28 menos 25, ¿cuánto es? 3a cuadrados. Ya está. Esa es la reducción de esos términos semejantes. Bien, ahora vamos a darle grado de dificultad. Ahora, aquí tenemos 4 términos algebraicos, pero de esos 4 términos algebraicos todos no son semejantes. La semejanza se da con respecto a la variable, no con el coeficiente. Ya, chicos, a ver, x cuadrado, x cuadrado, x cubo y x cubo. Entonces tengo
dos pares de términos semejantes. En ese caso, ¿cómo haría? No voy a reducir los coeficientes. Primero debo ordenar quiénes son términos semejantes. Entonces, menos 5x cuadrado con x cuadrado son semejantes y los reúno. En el siguiente vendría a ser más 12x al cubo menos 7x al cubo. También son semejantes y lo diferencio por el color del plumón. Entonces aquí hacemos la reducción porque son semejantes, de igual manera la reducción porque son semejantes. Y como ya sabemos, la reducción se da con respecto al coeficiente. Vamos directo. Menos 5 más 1 sería menos 4 acompañado de x cuadrado. Signo diferente se resta, 12 menos 7 es 5, con el signo positivo, más 5x al cubo. ¿Sigo reduciendo? No. No puedo reducir. ¿Por qué? Porque los dos términos ya no son semejantes. Entonces, como ya no son semejantes, no puedo aplicar una reducción con respecto a sus coeficientes. Entonces quedaría representada la expresión algebraica de esta manera, como menos 4x al cuadrado más 5x al cubo. Esos entonces son los casos de la reducción entre dos o más expresiones algebraicas con respecto a sus términos semejantes. Bien chicos, ahora para finalizar entonces con la reducción de los términos semejantes, vamos a relacionar la reducción de los términos semejantes con algunas figuras geométricas. Significa entonces que podemos llevar la reducción a otro contexto real de la vida cotidiana. Observen aquí dice, se tiene las siguientes figuras. Aquí tenemos un rectángulo, correcto, un rectángulo, ahí está. Tenemos un triángulo, rectángulo y tenemos un cuadrado. Ahí está, tenemos un cuadrado. Entonces, lo que nos pide el problema es, calcula la suma de sus áreas. Bien. ¿Qué debo recordar? Las áreas de esta figura. Bien, ¿quién es el área de un rectángulo? Base por altura. Más. ¿Quién es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Más. ¿Quién es el área de un cuadrado? ¿Se acuerdan? Sí. Lado por lado. Entonces, ¿qué acabamos de identificar? Las áreas de tres figuras geométricas. Del rectángulo, base por altura. Del triángulo, base por altura sobre 2. Y del cuadrado, lado por lado. Y lo que vamos a hacer es reemplazar. Bien, base de es 9, correcto. Altura 2x al cuadrado, correcto. Base del triángulo 6x. Altura del triángulo 4x. ¿Dividido entre quién? Dividido entre 2, solamente estamos reemplazando. Y lado del cuadrado es 3x. ¿Por quién? Por 3x. Ahí está. Ahora vamos a efectuar la multiplicación. 9 por 2 es 18, acompañando de la variable x cuadrado. Aquí, 6 por 4, 24 entre 2, equivale a 12. Y x por x no es x por x es x al cuadrado. A ver, aquí, ese 2, para que no se vayan a confundir, ahí lo represento. 6 por 4, 24 entre 2 sería 12, x por x, x cuadrado. Finalmente, vamos al último. Multiplicación 3 por 3 es 9, x por x como el anterior es x al cuadrado. ¿Y qué observamos, chicos? Observamos que las tres representaciones de su área de estas figuras planas
son términos semejantes. Y lo que debo hacer, ¿quién es? La reducción de dichas áreas. 18 más 12 es 30, más 9, 39x elevado al cuadrado. Y ya está. Y ese es el resultado de esta reducción relacionando figuras geométricas. Listo, ya está. Bien chicos, para finalizar, entonces vamos a ver una reducción de términos semejantes, ahora con más expresiones algebraicas. Mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 expresiones. Pero esas expresiones yo lo voy a reducir, a ver, puedo reducirlo en 4, o en 3, o en 2, o en 1, o en 5, dependiendo la forma de la variable en cada caso dado. Entonces chicos, veamos. 5x cuadrado, ¿con quién es semejante? Con 4x cuadrado. ¿Y con quién? Con menos 7x cuadrado. Entonces ahí hay una reducción. Después 2wz, ¿con quién? Con 8wz. Ahí está. Después, ¿qué tenemos? Tenemos 3xy menos 2xy y acá tengo 8xy. Y finalmente, ahí tenemos el último caso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 casos de reducción. Para eso, trabajamos con los coeficientes. A ver, del círculo x cuadrado, trabajamos 5 más 4 y lo represento por x cuadrado. Ya está. Vamos más, el otro, ¿quién sería? 3x, 3, ¿qué más? Menos 2. ¿Y acompañado de quién? De xy. Ahora vamos con quién. Ah, me faltó. A ver aquí. Voy a borrar. Aquí me faltó un término. Vamos a reemplazarlo. Sería, ¿quién es? Es 3 menos 2. ¿Y quién más? Ah, aquí está el cuadrado. Vendría a ser más 8 acompañado de xy. Ahora vamos con las dos líneas. Vendría a ser quién más. Diferenciamos 2 más 8. 2 más 8 y no se olviden de acompañar la variable. Y como última variable vendría a tener entonces 9 menos 12. En ese caso lo llevamos al final. A ver, 5 más 4 es 9 con x cuadrado. 3 menos 2 es 1. 1 más 8 es 9. También sería 9 con la variable xy, que es su expresión algebraica. Aquí sería, a ver, ¿cuánto es? Ah, muy bien, es 10wz. Y como aquí también son dos términos semejantes, 9 menos 12, ¿cuánto es? 9 menos 12 es menos 3w al cuadrado. Entonces, de 10 términos que tenía, lo he reducido a 4 de ellos con respecto a sus términos semejantes. Ahí está. Entonces, esa es la manera y de poder hacer la reducción entre términos semejantes, chicos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender en la reducción de términos semejantes. Entonces, por ahora, hasta ahí, entonces vamos a terminar la clase de las expresiones algebraicas. Espero que hayan comprendido y ahora pasamos a hacer las intervenciones orales en virtual.